Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Vamos a abordar el tema, hermanos, que nos toca el día de hoy de acuerdo al plan, que lleva por título, hermanos, el arrepentimiento de David. Hoy 22 de febrero del 2025, ahí está anotado 2024, ¿verdad, hermanos? En nuestras escuelas. Pues voy a tratar de ser breve, hermanos. Voy a omitir algunas citas debido a la hora. Son las 12:40, hermanos, entonces aproximadamente media hora para no agobiarlos tanto, hermanos. Voy a dar inicio, hermanos. Dice, en algún momento sí tenemos el concepto arrepentimiento, hermanos. En algún momento como seres humanos nos hemos arrepentido alguna vez en nuestra vida. Yo creo que sí, hermanos, en alguna situación pues hemos arrepentido de algo, tal vez en alguna cosa material que hemos adquirido no cumplió con las expectativas. Pues ¿qué decimos? Pues me arrepiento de haberlo adquirido, ¿no? Pero este arrepentimiento que hoy estudiaremos, hermanos, pues va más allá de esto. Entonces conocemos la historia de David. Ya para no dar lectura, lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, a partir del capítulo 16 o 17, y el segundo libro de Samuel, hermanos. Ahí nos enuncia toda la historia. Nuestra lectura base está en el libro de Salmo 51, verso 10 al 11, hermanos. La letra dice: Crea en mí ahí en sus escuelas, hermanos, o si no, busquen el Salmo 51, ahí lo podemos ver, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice, hermanos, en el verso 10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Expresaba estas palabras David, hermanos, porque pues había cometido una falta. Pero lo más importante aquí, hermanos, es que cuando le ruega a nuestro Dios, dice este verso: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hace 15 días estudiábamos la lección de el Santo Espíritu, la importancia en nosotros, hermanos. Si no fuera el Espíritu Santo, tal vez ni estaríamos aquí, hermanos. Es el que nos mueve a estar en el camino de nuestro Dios. Es el que nos mueve a entonarle alabanzas a nuestro Dios. Tristemente, hermanos, si alguien, la palabra de nuestro Dios lo dice, si alguien, el Espíritu de Dios se ha alejado de alguien, hermanos, es muy difícil que vuelva. Ayer escuchábamos la predicación de nuestro hermano. Si nosotros damos rienda suelta a las cosas de allá afuera, hermanos, nos lleva, poco a poco nos va llevando. ¿Por qué? Porque ya no está el Espíritu de Dios, hermanos. Ya no hay nada que nos ate a alguien. Y el mal, el enemigo, el adversario, como león rugiente está allá afuera. Y es por eso que expresaba el siervo David, hermanos: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Estas palabras las hemos escuchado y la debemos de reflexionar, tal vez de recitar en nuestra vida, de que Dios no nos abandone si es que cometemos alguna falta en nuestra vida. El arrepentimiento, hermanos, para que pueda existir un arrepentimiento, ¿qué tiene que haber? Pues un error, una falta,
un pecado. Posteriormente viene el arrepentimiento y como resultado hay un compromiso. Entonces es falta, arrepentimiento y el compromiso, ¿qué, hermanos? A cumplirlo. Porque si no se cumple, hermanos, pues no es un arrepentimiento como tal. Tal vez por las circunstancias del tiempo, tal vez por el espacio en ese momento, me arrepiento. Tal vez digo, pues ya no iré por ese camino. Pero ¿qué pasa, hermanos? Al día siguiente, pues ya estamos otra vez. Eso no es un arrepentimiento, pero aquí el compromiso, hermanos, es con nuestro Dios. Dice el objetivo, hermanos, confirmar a los hijos de Dios que por más grave que sea nuestro pecado, debemos ser humildes para aclamar a Dios con un corazón contrito y humillado, buscando su perdón y nuestra restauración espiritual. Concepto de arrepentimiento, hermanos, según es en el diccionario, dice que es la redirección de las decisiones, es un cambio de parecer, un regreso, dejar de hacer lo incorrecto. La enseñanza que se pretende dar con este tema, hermanos, es comprender que lo que implica arrepentirse y lo que se debe hacer para, no con nuestro hermano ministro o con el ministerio, con la iglesia, sino con quién, hermanos, con Dios. Dice, hermanos, la palabra Teshua en hebreo comúnmente es traducida como arrepentimiento. Volver hacia algo no solo significa convertirse o arrepentirse, sino con la misma raíz de la palabra que nos indica un regreso a nuestro Dios. Debemos de tener en cuenta que arrepentirse no es nada más recordar el pecado que se ha cometido y suplicar el perdón delante de nuestro Dios. Lo que les comentaba, hermanos, el compromiso hacia nuestro Dios. Si ya se ha cometido la falta, el siguiente paso es el arrepentimiento y por último, hermanos, el compromiso con nuestro Dios de no volver a cometer tal pecado. El comportamiento verdadero es dar muestra de una genuina conversión a Dios, haciendo su voluntad. ¿Y cómo es que se hace la voluntad de nuestro Dios, hermanos? Pues guardando, ¿qué, hermanos? Sus mandamientos que tenemos ahí. A grandes rasgos, hermanos, el preámbulo para poder entrar al tema nos habla de este arrepentimiento, pero bueno, nuestro tema es el arrepentimiento de David. Ustedes ya conocen la historia, hermanos, de dónde surgió David, de cuál fue tomado, ungido. Y lo bueno, la historia nos marca que pues peleó con aquel gigante, lo derrotó siendo un joven. Y eso es lo bueno pero también cometió algo, hermanos, hizo algo malo. Bueno, ya les comentaba a partir si ustedes gusta leer en casa, hermanos, ahí en Primera de Samuel, a partir del capítulo 16, ya viene toda la historia. Dice, por todo es conocido el triple pecado de David. Ahí en 2 Samuel capítulo 11 nos marca ahí qué pecado cometió, si fue ungido por nuestro Dios. Dice, la primera falta, hermano, es que dice, codició la mujer de su prójimo. Segundo, cometió adulterio. Y tercero, hermanos, fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Eso
Lo dice ahí, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 11. No le vamos a dar lectura, hermanos, en sus hogares pueden. Sin embargo, dice, esto fue lo que la falta que cometió. Por eso ahí en Salmos, hermanos, él sabía qué había hecho. En ese tiempo, hermanos, pues existía la ley de Moisés. Y ahí, hermanos, ¿qué pasaba con los que cometía tales cosas? En aquel tiempo estaba vigente la ley de Moisés que establecía que quien cometiera cierto pecado fuera muerto. ¿De qué manera, hermanos? Apedreados. En Levítico 20:10 lo encontramos, hermanos, ahí lo manifiesta. Y entonces, hermanos, nos trasladamos a la actualidad. Alguien que comete una falta de esta índole, hermanos, eso es lo que hacía. Entonces, ¿qué le esperaba a David? Y en Deuteronomios capítulo 22, del 21 al 24, a pesar de ello, David, hermano, identificó y reconoció su pecado e imploró perdón a nuestro Dios, teniendo la firme convicción de que, hermanos, de no volver a pecar. Ese es el compromiso que él hizo para no volver a pecar. Y cuando nos referimos al Salmo 51, ¿usted por qué cree que él fue inspirador de tantos salmos, hermanos, de alabanzas? Pero específicamente en el Salmo 51 es una plegaria que él está haciendo a nuestro Dios por la condición que se encontraba, por la situación, y reconociendo su falta. Es un salmo, hermanos, en donde él expresa su sentir, pues algo que él tenía de manera sincera delante de su Creador, y demostrando siempre, hermanos, que estaba arrepentido y reconociendo lo mal que había hecho. En algunos momentos, tal vez de manera como seres humanos, hermanos, alguien que ha cometido alguna falta, ¿qué pasa, hermanos? Como si Dios tuviera la culpa de que pues se aleja, ¿no, hermanos? Eso es lo que la virtud que tuvo David, es no apartarse en ningún momento, y siempre buscó el rostro de Dios, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y rogando que no mirara sus faltas, su maldad, sino rogar por el perdón en un corazón sincero, contrito, humillado y dispuesto a volver el camino de la verdad al sendero de la justicia. La enseñanza, hermanos, es que como hijos de Dios, no apartarse, hermanos, cuando alguien ha cometido algún detalle, siempre seguir como hizo este siervo, hermanos, estar ahí siempre buscando el perdón de nuestro Dios. A veces, hermanos, en nuestra vida cotidiana, tal vez, hermanos, influye tal vez la posición económica,
Y entonces, hermano, nos olvidamos de nuestro Dios. El arrepentimiento de David, hermano, nos lleva a meditar que no debemos reaccionar como lo hacen algunos para tal vez allá afuera, hermanos, los que no conocen a nuestro Dios o los que no han aceptado a nuestro Dios, cometer alguna falta, hermanos, delante de nuestro Dios es como, pues es cotidiano, no pasa nada, hermanos, de manera, eso es lo que hace el hombre carnal. Pero el arrepentimiento de David fue conocer la falta que nuestro Dios no se apartó ni buscó culpables, no se justificó, hermanos, no se justificó, sino que con esfuerzo buscó el rostro de nuestro Dios. Siempre ese es el objetivo, la meta, buscar en esos momentos a nuestro Dios. Eso lo confirmamos, hermanos, en Proverbios 28, capítulo 28, verso 13. Si gustan anotarlos, hermanos, ahí lo podemos confirmar, que si hemos cometido alguna falta y no nos apartamos, nos proporciona y no volver a caer en pecado, el compromiso que tenemos que hacer a nuestro Dios para no volver a caer. Una recomendación por demás importante es cuando si alguno de nuestros hermanos ha cometido alguna falta, ¿qué, hermanos? Señalarlo. Eso no lo recomienda la palabra de nuestro Dios. Debemos conocer que sabemos que nosotros no somos jueces. Podremos ser jueces, pero juzgarnos a nosotros mismos. Tal vez ahí sí, hermanos, pero no podemos juzgar al hermano que ha cometido alguna falta, hermanos, porque ¿qué es lo que nos recomienda la palabra de nuestro Dios hacer con nuestro hermano? Dice, mostrar misericordia, que cometió alguna falta, no debemos rechazarlo, no debemos juzgar, sino que debemos de apoyarlo, restaurar de manera espiritual. Eso, hermanos, lo recomienda la palabra de nuestro Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, y no señalar. Hay alabanzas que hemos entonado, hermanos, de que pues en lugar de hacerlo a un lado, pues apoyar a los hermanos. Y si nosotros no queremos apoyarlo, hermanos, o darle ánimos, pues tampoco debemos de juzgar. Entonces es lo que nos recomienda ahí. Si alguien lo tiene, hermanos, Gálatas capítulo 6, verso 1, para confirmar, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad a tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Amén. Cuando alguien ha cometido alguna falta, como hermano, desapoyarlo, ya que no estamos exentos de cometer algo, falta o pecado. Y si estaríamos en ese caso, ¿qué nos gustaría que nos señalaran? No, hermanos. Creo que unas palabras de aliento, de ánimo, después de conocer, nos ayudaría mucho a no apartarnos del camino de nuestro Dios. Quisiéramos que la comprensión de todos los hermanos, tal vez en pensamientos carnales, pues luego pues tal vez, hermano, nadie se quiere sentar al lado de él porque pues, su falta, ¿no? O no le hablan. Eso no quiere nuestro Dios, hermanos. Dice que tenemos que animar espiritualmente. Nos aconseja. Cada falta será juzgada y evaluada por nuestro Dios y será quien tenga la última palabra. No nosotros,
ni la iglesia, ni el ministro, ni tal vez ni el consistorio, nada, hermanos. Dios es el que va a dar, es el juez, hermanos, el que juzgará a nuestro hermano. Nosotros como miembros tenemos que apoyar y no hacerlo a un lado, hermanos, porque eso no está bien visto delante de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Dice aquí que no estamos exentos. A lo mejor ahorita, hermanos, estamos aquí, pero cuando yo cometa una falta, hermanos, ahí ya estaría como aquel hermano que pues ha cometido un detalle. Y lo recomendable es, dice, hermanos, siempre buscar el rostro de nuestro Dios y no apartarnos, hermanos, no apartarnos de ninguna manera, siempre buscar a nuestro Dios, pase lo que pase, buscar el perdón. Porque a veces, tal vez en pensamientos de hombre, hermanos, no, el hermano, él tuvo la culpa. Es que por ahí me dijeron que una crítica muy fuerte, pues yo ya no voy a ir. Y si alguien, hermanos, acusamos a los demás, encontramos algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras de alguien que actuó de esa manera, rey Saúl, cuando desobedeció a la voz de nuestro Dios, hermanos, cuando había dicho que Samuel se había tardado y no llegaba. ¿Y qué hizo Saúl, hermanos? Y le echó la culpa a Samuel de que no llegaba, y por eso él pidió el holocausto vamos a dar lectura, hermanos, aquí en 1 de Samuel 13, del 13, capítulo 13, si alguien lo tiene y específicamente, hermanos, en el verso 11, ahí donde este rey, hermanos, buscó un culpable. Si alguien lo tiene, hermanos, primera, amén. Ahí, hermanos, dice que utiliza la palabra locamente, Saúl actuó de esa manera. Y yo creo que nosotros, hermanos, no debemos de actuar como él lo fue. Y dice, ya leía nuestro hermano, Saúl toma la iniciativa de solicitar la bendición de Dios. A veces, hermanos, hay desesperación de que pues no vemos respuesta y actuamos por nosotros mismos. Tal vez tenemos aquí nuestros hermanos que están al frente, hermano, nuestro hermano pastor o alguna función, hermanos, y actuamos como este rey Saúl. ¿Y actuamos qué? Locamente, dice. Entonces, él culpó, hermanos, a otra persona, y es lo que no debemos hacer, hermanos, de buscar culpables, de asimilar nuestra falte o reconocer que hemos cometido ese error, hermanos, y no buscar culpables. Allá en Génesis, hermanos, capítulo 3, versos 6 al 19, también lectura en casa, ahí nos relata, hermanos, la desobediencia de la primera pareja. Cuando Dios, hermanos, va y pide rendición de cuentas, le pregunta ahí a Adán, ¿no? Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y por qué has comido
del árbol que te mandé que no comieras. ¿Qué hace el hombre, hermanos? ¿A quién le echa la culpa? A la mujer, ¿verdad? Y también le hacen el cuestionamiento a la mujer, ¿quién le echa la culpa? Pues a la serpiente, ¿no? Y así, hermanos, y ahí el diálogo que hay entre el varón y nuestro Dios, pues a veces pretendemos engañar a nuestro Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, hermanos, y no aceptamos la culpa. Y fue lo que pasó con este ejemplo, hermanos, de que buscando siempre algún culpable y no asimilar las consecuencias, y prueba de ello, hermanos, por esa desobediencia, pues estamos viviendo las consecuencias hasta el día de hoy, que lo manifiesta, hermanos, que por un hombre entró el pecado. Romanos 5:12, ahí lo podemos confirmar, hermanos, haciendo referencia a lo que si alguien lo tiene, hermanos, Romanos. Amén. El arrepentimiento de David no solo lo encontramos, él reconoció sus faltas desde el principio, sabía la condición de pecado que estaba viviendo y de manera honesta su culpa delante de nuestro Dios, y es por eso, hermanos, que en las Sagradas Escrituras están sus salmos. Pues podemos mencionar algunos de ellos en donde él reconoce su pecado, pero siempre la firme convicción de que estuvo buscando el rostro de nuestro Dios. Entre ellos encontramos Salmos 32:5, Salmos 22:1, Salmos 31 del 9 al 10, Salmos 32:2-3, en donde él, hermanos, pues estar arrepentido, manifiesta ahí, hermanos, en las Escrituras, y implorando el perdón de nuestro Dios, su Creador. De esta manera, cuando tomamos en cuenta los errores cometidos, debe surgir en nosotros el deseo de regresar, de retornar el camino de la verdad y la senda de justicia a través del arrepentimiento, que implica declarar nuestra falta y apartarnos de las acciones incorrectas, y siempre, hermanos, reconociendo la misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo es que, dirá alguno, hermanos, cómo es que lo voy a lograr? Tal vez, hermanos, en estas alturas, si nos dan algunas críticas de manera directa, pues tal vez muchos los vamos a tomar como desapercibido, pero habrá alguien, hermanos, que le digan algo, pues yo ya no voy, no. Entonces, ¿cómo se logra esto, hermanos, para que ese arrepentimiento persista? Por medio de la oración. Vamos a ver otro ejemplo, hermano, el cual nos refiere en Lucas 15, del 11 al 32. Creo que esta es una parábola, hermanos, en donde pues, es conocido por todos, la parábola del hijo pródigo. Dice que ¿qué pasó con él, hermanos? Reconoció su falta y ¿qué? Regresó con su padre, hermanos. ¿Y qué? ¿Qué le pidió, hermanos? Perdón. Se arrepintió y regresó y pidió perdón. Y debemos tomar, considerando esta enseñanza, el arrepentimiento, que en algunas ocasiones de nuestra vida hemos fallado
y hemos fallado, nos hemos equivocado, y ser consciente de lo que hemos hecho está mal. Como pues lo hizo el siervo David, hermanos, reconoció siempre su falta, su pecado, mas sin en cambio estuvo ahí buscando siempre el rostro de nuestro Dios. Cuando centrando en el Salmos, hermanos, dice cuando nos dejamos que la carne se sobreponga, hermanos, y atribuimos a que pues el Espíritu de Dios pues se aleje, y cometemos todavía con eso, hermanos, cometemos faltas. ¿Cuál será el pensamiento de nuestro Dios? Es como un padre, hermanos, cuando alguno de sus hijos ha cometido algo. ¿Cuál es el pensamiento de un padre? ¿Cuál es el pensamiento como padres, hermanos? Pues le hablamos, ¿verdad? Hablamos con él para, pues primero dar consejos de que pues no vaya por aquel camino, no cometa ciertas cosas. Así nuestro Dios nos habla, hermanos, y nos recomienda, hermanos, que en esos momentos, tal vez no quisiera mencionar la palabra, pero a veces por orgullo, hermanos, no nos dejamos pues llevar o escuchar consejos. Y ya nos recomienda la palabra de nuestro Dios, hermanos, que tenemos que mostrar siempre delante de nuestro Dios con humildad, con sinceridad, de corazón puro, como lo podemos ver, hermanos, que a esto le agrada a nuestro Dios. Como hijos de Dios tenemos que actuar de esa manera. Tal vez la gente de afuera, que pues tal vez carece de entendimiento, hermanos, pues no lo ven así porque pues ya es normal para ellos. Entonces, pero nosotros debemos de actuar de otra manera, como lo afirma, hermanos, en Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, verso 14. Vamos a dar lectura, hermanos. 7. Si alguien lo tiene, también, si no le doy lectura. Dice, hermanos: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestro Dios, hermanos, pide un corazón humilde, y por medio de buscarlo siempre, hermanos, por medio de la oración y el ayuno, para poder, tal vez por sí solos, hermanos, no lo vamos a lograr si es que alguien o hemos cometido una falta. Dios nos puede ayudar por medio de la oración constante para que ese arrepentimiento sea verdadero y podamos cumplir el compromiso con nuestro Dios. Otro ejemplo de arrepentimiento, hermanos, estoy mencionando algunos, lo refiere en Juan capítulo 8, verso 10, hablando de la ramera, ¿no, hermanos? Que menciona ahí en ese verso. Dice, hermanos, Juan capítulo 8, verso 11. Y ella dijo: Señor, ninguno
Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué una vez que pues nuestro Dios, hermanos, nos ha tenido misericordia de nosotros en volver en los caminos que Él quiere, hermanos, nos dicen estas palabras: vete, ¿y qué, hermanos? No peques más, no cometas más faltas, no cometas más errores en tu vida y sigue por el camino correcto, que es el camino de nuestro Dios. Una vez que pues ya se ha cometido, hermanos, la falta, ese es el verdadero arrepentimiento que nos quiere decir, hermanos, que los hijos de Dios, dice que por más grave que sea nuestro pecado, debemos de buscar el perdón de nuestro Dios. Ya para finalizar, hermanos, vamos a... el Señor Jesús le dijo esto, y así como tenemos que proceder cuando cometemos alguna falta: buscar a Dios en oración y en ayuno, alejándonos del mal camino y volver a la senda de justicia, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y siempre, mientras nos conceda la vida, hagamos obras de digno arrepentimiento para implorar el favor de nuestro Dios. Como hijos de Dios, no estamos exentos, hermanos, de caer. Tal vez en errores, detalles, tal vez no como nos narra los pecados, el pecado que cometió David, hermanos, pero sí podemos tal vez acometer alguna falta. Entonces la recomendación que quiere nuestro Dios es que, hermanos, que nos arrepentamos para que podamos estar en el camino de nuestro Dios. Y como iglesia, hermanos, ya hemos escuchado qué es nuestra tarea, cuál va a ser nuestra tarea para aquel hermano, y por medio de la oración, pues persistir en el camino de nuestro Dios, hermanos. Vamos a cambiar de posición, hermanos, ya para finalizar, hermano, con este pequeño mensaje. Vamos a buscar en un verso, hermano. Vamos a dar lectura a un verso, y ya con esto, hermano, finalizamos, esperando que pues la enseñanza que dejó en la historia del siervo David, hermano, nos sirva para nuestras vidas. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, la palabra de nuestro Dios dice, hermanos: el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta ha sido la palabra de nuestro Dios, hermanos. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros. Amén, que Dios bendiga.